¿Qué tal? Te habla Xavier Marichal de Telecap y en la clase de hoy te voy a enseñar cómo obtener estadísticas de memoria en servidores Linux vía SSH utilizando Python como lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo a través de ciertas librerías de Python podemos conectarnos vía SSH a servidores Linux. En este caso vamos a trabajar con Debian, la distribución de Debian. Y bueno, vamos a poder no solamente obtener estadísticas de memoria, sino también ejecutar una serie de comandos, ¿ok? Todos los comandos que tú puedes ejecutar a través del shell, pero de manera remota con Python. Entonces, para esto vas a necesitar varias cosas, ¿ok? Lo primero es, obviamente, tu máquina virtual con Linux. Yo en este caso estoy trabajando con VirtualBox y allí he creado una máquina virtual de Linux Debian, ¿ok? Nosotros tenemos un curso gratuito de introducción a Linux que tú puedes ver en nuestra plataforma de Telecap y allí vas a ver cómo utilizar los comandos básicos y cuál es el funcionamiento principal de las distribuciones Linux, ¿no? Entonces acá lo primero que vas a necesitar es tener un cliente SSH, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, OpenSSH, tenerlo instalado. Y lo siguiente que vas a necesitar del lado de Linux es la dirección IP de tu computador, que puedes verlo utilizando el comando ipaddress, ¿ok? Entonces, cuando tú das Enter, puedes ver que acá tienes varias interfaces. En este caso, yo voy a utilizar la interfaz número 3 que tiene esta dirección IP que estás viendo en pantalla, la 192.168.56.102, aunque también podría usar esta, que sería la de mi red de área local, la 192.168.056. Ok, voy a usar esta mejor. Entonces, una vez que tienes esto, luego vas a tu computadora a donde te vas a conectar vía SSH y necesitas instalar o tener un módulo de Python llamado Paramico. ¿Ok? Entonces, con todos esos requerimientos, ahora sí podemos iniciar lo que es la configuración de nuestro script en Python. Entonces, para ello vamos a primero importar a la librería de Paramico. Y una vez que tenemos esta librería, lo que vamos a hacer es definir los parámetros para conectarnos vía SSH a nuestro servidor de Linux Debian. Entonces, el primer parámetro va a ser el host, ¿ok? Que vamos a almacenarlo en una variable. Vamos a decir que va a ser un string que va a tener, como dijimos, la dirección IP del servidor Linux. En este caso dijimos que era la 192.168.056. Vamos a definir también un username, que es el nombre de usuario para conectarme vía SSH. En este caso, yo definí el usuario y la contraseña como Telecap en mi máquina virtual de Linux. Así que coloco como username Telecap y como password voy a crear una variable password y también voy a decir que en mi caso es Telecap. ¿Okay? Acá tú tendrás que colocar tu usuario y password correspondiente a la máquina de Linux a la que te quieres conectar vía SSH. Un paréntesis para decirte que este script que vamos a hacer hoy es principalmente útil en entornos de data center en donde tienes muchísimas servidores Linux y necesitas, digamos, lanzar uno o más comandos de manera simultánea a varios equipos para no tener que hacerlo de manera manual, ¿ok? Digamos que estos son tareas de automatización mediante software para servidores Linux. Entonces yo te voy a enseñar cómo hacer eso de manera muy básica y sencilla. Entonces, una vez que hemos definido esto, yo acá ahora puedo definir, por ejemplo, una lista que voy a almacenar en esta variable llamada commands. Y acá en esta lista pues voy a colocar todos los comandos que yo quiera ejecutar en Linux. Entonces suponte que el primer comando, a modo de ejemplo, es el comando ls para, por ejemplo, listar todos los archivos que están en la carpeta donde voy a conectarme por primera vez. Y otro comando, por ejemplo, puede ser free, que lo que me sirve es para ver estadísticas de la memoria en un servidor Linux. Acá yo puedo seguir colocando todos los comandos que yo quiera, pero para efectos prácticos solamente te voy a mostrar estos dos comandos. Ya tú sabes que puedes aquí colocar cualquier otra cantidad de comandos tomando en cuenta el buffer de capacidad que tú tengas para enviar comandos a la n cantidad de máquinas virtuales a las que te quieras conectar. Dicho esto, entonces ahora vamos a declarar lo que sería el cliente para conectarnos vía SSH con Paramico. Para ello yo voy a declarar, por ejemplo, una variable que estoy llamando client y voy a decir que eso va a ser igual a paramico.client.ssh client. ¿Ok? De hecho aquí me equivoqué, es SSH.
Entonces, básicamente, esto es lo que me va a permitir a mí conectarme, crear una instancia para conectarme vía SSH a los equipos clientes que yo quiera, que en este caso va a ser uno solo, un servidor Linux. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es especificar un comando que me va a ayudar a reconocer un servidor cuando este es desconocido, ¿ok? Si no colocas esto, probablemente vas a tener problemas para conectarte, al menos en el principio. Entonces vamos a colocar acá a esa variable cliente que yo definí aquí arriba, vamos a llamar un método llamado set piso missing piso host piso key piso policy, ¿ok? Este método tiene un nombre bastante largo y acá él va a recibir un parámetro que va a ser paramico.autoaddPolicy, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos esto, esta línea de comando me va a ayudar a reconocer servidores Linux que en un principio son desconocidos para mi sistema. Bien, entonces lo siguiente ahora que vamos a hacer es conectarnos directamente a nuestro servidor vía SSH. Entonces, para ello, nuevamente, usamos nuestra variable client y llamamos acá al método connect de Paramico, al cual le vamos a pasar, bueno, estos tres parámetros que necesitamos para conectarnos. El primero de ellos va a ser la variable host y luego debo especificar, en este caso, el username, que es un parámetro al cual debo decirle que va a ser igual a mi variable o el valor de mi variable username. Y también tengo un parámetro llamado password al cual debo especificarle explícitamente que su valor va a ser el que tenga almacenado en mi variable password. Ya con esto nos vamos a poder conectar vía SSH a nuestro servidor Linux. Lo siguiente que necesitamos hacer entonces es crear un ciclo para recorrer esta lista y mandar a ejecutar cada uno de esos comandos. Entonces, en Linux podemos usar para los ciclos, por ejemplo, al for, y vamos a recorrer esta lista, ¿ok? Y vamos a decir que para cada elemento de esta lista, para cada elemento en la lista commands, vamos a hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ejecutar una serie de comandos, pero esa serie de comandos que obviamente están en esta lista, nosotros debemos almacenarlos en unas variables que están relacionadas con lo que son los canales de comunicación interconectados de entrada y salida. ¿Ok? Esas variables serían start and in, ¿ok? Standard out y standard error. ¿Ok? Los podemos abreviar de esta manera. Y vamos a decir que estas tres variables van a ser igual a client.el método exec command, al cual le vamos a pasar, bueno, el elemento en esa posición de la lista en el recorrido, ¿no? Entonces acá colocas elemento. Y bueno, ya lo que te queda es simplemente mostrar los resultados por pantalla. Y en este caso nos interesa ver los resultados, así que vamos a trabajar con la variable standard out. ¿Okay? Entonces aquí vas a colocar la variable standard out. Punto, vas a llamar al método read para ver los resultados y al submétodo decode para que puedas visualizarlo por pantalla de manera amigable. Bien, entonces ya con esto guardamos este script de Python que en mi caso se llama linux.py y vamos entonces a la carpeta en donde lo tenemos para poder ejecutarlo, pero lo vamos a hacer desde la consola del sistema en mi computadora de Windows. Entonces acá yo estoy en la carpeta donde he almacenado ese archivo, python.py, linux.py, perdón. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ejecutar ese archivo. Eso lo hacemos colocando python espacio linux.py. Damos enter y esperamos a que se ejecute nuestro archivo. Como puedes ver, aquí ya te ha mostrado de hecho el resultado del script. Simplemente lo primero que hizo fue el comando ls, que lo que hizo fue listar, bueno, unos archivos que yo tengo en ese directorio al cual me conecté vía SSH por defecto. Y luego ejecutó, fíjate, el comando free, que lo que te da es la capacidad de memoria y te lo va discriminando entre el total de memoria de esta máquina virtual, la cantidad de memoria que estás usando, la cantidad de memoria que tienes disponible, la cantidad de memoria compartida, el buff cache y la disponibilidad de memoria. Fíjate que así como yo ejecuté estos comandos, tú puedes ejecutar cualquier otra cantidad de comandos del shell vía SSH a través de Python y no solamente a un servidor Linux, ojo, sino a N cantidad de servidores a través de ciclos, ¿ok? Si quieres aprender más sobre Linux,
sobre Python, sobre automatización, te recomiendo que vayas a nuestra plataforma de Telecap Academy, en donde puedes iniciar de forma totalmente gratuita con el curso de introducción a Linux y luego ir viendo el resto de los cursos que tenemos en la plataforma para ti, para que te puedas especializar no solamente en desarrollo de software, en automatización de redes y sistemas, sino en otras áreas tecnológicas de muy alta demanda en la actualidad. Mi nombre es Xavier Marichal y nos vemos en una próxima clase.